Bueno, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Bueno, queda poco, por suerte. Es un tema bastante, es un tema de todos los días, pero que obviamente no hay evidencia o la evidencia es muy escasa porque el tema lleva a ello. Cuando hacemos una evaluación preoperatoria, nosotros los cardiólogos tenemos una hoja, una brújula o una hoja de ruta que todos la conocemos y que se basa en la oportunidad. Son 5 ítems que lo llevamos lo ejecutamos en forma cotidiana, que es valoramos la oportunidad, vemos si tiene una condición cardiovascular activa, basada fundamentalmente en arritmias, síndromes coronarios agudos, valvulopatías estenóticas. Medimos el riesgo de la cirugía en bajo, moderado y alto riesgos. Valoramos la clase funcional, que es el mayor predictor de riesgo clínico que tenemos, y utilizamos el riesgo del paciente. Yo utilizo básicamente el score de Lee habitualmente, pero cualquiera de los 5 scores están habilitados. Y con esto tomamos conductas. Si la cirugía es de urgencia, obviamente actuamos. Si tiene una condición cardiovascular activa, no actuamos, la reconocemos y somos buenos en eso, porque al paciente le va peor. El riesgo de la cirugía lo valoramos básicamente con la capacidad funcional y el score de Lee, y si el paciente tiene una cirugía de alto riesgo, tiene un score de Lee alto y tiene mala clase funcional, hacemos un test de isquemia. Son las únicas 3 condiciones. Pero ¿por qué? Pero en cardiooncología, en la estratificación de riesgo, las guías no asumen que la cirugía oncológica un riesgo adicional. No hay una noción de riesgo cardiovascular y cáncer en las guías, en las recomendaciones. La evidencia es muy escasa y no están incluidas en las recomendaciones de cardio-oncología. Entonces, ¿por qué Oscar me pidió que hable sobre esto, ¿no? Yo también me hice esa pregunta. Hay 5 puntos claves que cuando nos enfrentamos a estos pacientes cotidianamente hacen que estos pacientes sean especiales y realmente tengamos que mirarlo con una lupa diferente y utilizar nuestra guía, que es la experiencia, que vamos acumulándola. El primero, ya se habló de esto, cáncer y riesgo de cirugía van de la mano porque los pacientes son más añosos, tienen más factores de riesgo cardiovascular, son más enfermos y hay casos tan truculentos como que vivimos hace un tiempo, que era un paciente que tenía lesión de 3 vasos, síndrome coronario agudo, síndrome de 3 vasos, estenosis aórtica severa y además tenía un cáncer. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Y era un preoperatorio, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Ese paciente se hizo una radioterapia local era un cáncer de recto, para inhibir el sangrado y falleció en la valoración preoperatoria, porque es lo que sucede. El cáncer constituye un grupo, este es lo más importante, un grupo de enfermedades con gran repercusión social, económica y emocional. Nosotros cuando vamos con la carpetita a hacer la valoración preparatoria, a hacer el electro, que es lo que habitualmente hacemos los clínicos, y lo hacemos bien, nos enfrentamos a un paciente que su problema es el cáncer. La enfermedad oncológica tiene mayor impacto que la enfermedad cardiovascular en el cotidiano día y muchas veces se va a morir de lo cardiovascular, y es paradójico, pero el cáncer mitifica mucho, y con razón. Lo que me parece más importante en esta ecuación es que la gran mayoría de cirugías en pacientes oncológicas son prioritarias y por tal razón no deberían retrasarse. Y esto es una opción. Nosotros no tenemos opción de decirle, esperamos 3-4 meses, acomodamos, en lo cardiovascular nosotros nos sentimos cómodos, son tratamientos en general cortos, tenemos que tomar decisiones rápidas. Tenemos paño una semana, 5 días, 7 días, pero no podemos tomarnos 6 meses para solucionar. Y esto es una realidad, fundamentalmente en los tumores digestivos, que son la gran mayoría. Esto es un tema apasionante que me apasiona particularmente, que es la cardiotoxicidad, que no vamos a hablar, pero estos pacientes y ya se habló obviamente en forma extensa, están expuestos a fármacos cardiotóxicos, y el cáncer por sí mismo es un factor protrombótico. Por estas 5 razones me sentí aliviado y dije, bueno, ahí tengo por dónde salir y armar un poco la charla. Pero lo más importante que a mí me sucede en la cotidiana, y a ustedes también, salimos del área de confort y tenemos que ir a dialogar con colegas. Esto se resuelve dialogando, porque no hay una receta. Y el comité de tumores es el ámbito de diálogo. Nosotros en general hacemos heart team, endocarditis team. No, acá tenemos que ir y hablar con los clínicos y con los cirujanos. Y no es fácil, porque el cirujano quiero operar, y ¿qué vas a hacer en las próximas 3 horas para que yo lo opere? Y esa es la realidad cotidiana, y en eso tenemos que basarnos. Entonces, cirugía oncológica y riesgo cardiovascular, entonces, ¿cuál es el freno
que hace que nos motive a que estos pacientes son difíciles? Bueno, la condición cardiovascular activa, lógicamente. Y la condición cardiovascular activa en un paciente oncológico es un problema. ¿Por qué? Porque hablamos de condición cardiovascular activa, cuando hay enfermedad coronaria inestable, cuando hay un síndrome coronario agudo reciente o está la problemática del stent, o en la estenosis aórtica severa. Básicamente, la estenosis mitral en la valvulopatía estenosante, que es la única cardiopatía estructural crónica que contraindica una cirugía. Entonces, frente a estos dos escenarios, que es de todos los días, lo primero que debemos definir es cuánto va a vivir el paciente en lo oncológico y cuál es su estatus cardiovascular. Y en base a eso va a girar la presentación. ¿Por qué? Porque hay un talón de Aquiles, que es el tiempo que estos pacientes nos llevan. Vamos a hablar un poquito de enfermedad coronaria y voy a contar un casito que viví hace 2 años y que no se va a acordar. Lo llamé al profesor Lluveras un sábado de mañana porque estaba angustiado. Después les voy a decir en un punto particular. Tiene 58 años, es de sexo femenino, tabaquista, hipertensa, tiene porque vive, dislipémica, tuvo un infarto con con ST sin cara anterior, sin arranque de urgencia, oclusión trombótica en la DA. Lo que vimos los cardiólogos, lesión residual del 70%, ATC con un DES de tercera generación, en la descendente anterior, ecocardiograma a kinesia apical, no lo puse completo porque fue lo que recordé, y FED45, no había valvulopatías, hasta ahí lo cotidiano. En el post-ATC, vinculado a la doble integración, alteración del tránsito digestivo bajo, bueno, empezó con eso, hemoglobina baja, fibrocolonoscopía, y el diagnóstico definitivo fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado que subocluía 90%, no había lesiones hepáticas. Esto me lo dijeron los oncólogos porque lo dialogué, era un 3, yo no tengo ni idea de la estratificación oncológica, en una etapa 3 con adenopatías locorregionales y no había adenopatías distales y hepáticas. Y el tratamiento coadyuvante era el comité de tumores resolvió, y después yo aparecía el sábado de mañana con la resolución que había que hacer una hemicolectomía izquierda ampliada y anastomosis colorectal, término terminal, planificada para el lunes. Y se planificó un tratamiento coadyuvante con 5-fluoracilo como es habitual en este grupo de pacientes. Entonces hay muchas guías para resolver estos pacientes. Voy a saltear un poquito el caso, voy a ver qué dice la evidencia y después voy a volver a lo que me dijo el profe en ese momento. Y bueno, después si se comparte o no es otra idea que fue lo que llevé a cabo y después vamos a ver cómo se resuelve. Primero, en este grupo de pacientes coronarios agudos, que es una condición cardiovascular activa y se va a operar de un cáncer, que su problema es el cáncer, tenemos que definir la sobrevida oncológica. Si bien esto lo voy a pasar, eso es esencial. Preguntarle al oncólogo, como nos exige a nosotros, pero preguntárselo en forma directa, cuánto le parece, la verdad absoluta nadie la tiene, cuál es su sobrevida, 6 meses, 1 año. Eso es una decisión capital para la decisión que vamos a tomar. ¿Cuándo revascularizar o cuándo ser revascularizado? Y esto lo simplifico así. Si el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio, hay que esperar 6 semanas para operar al paciente. Eso está establecido porque el riesgo arrítmico con la potenciación de las drogas anestésicas y fundamentalmente los tumores digestivos, que no importa, esto lo aprendí con los anestesistas en estos años, es mayor. Así que hay que esperar 4 a 6 semanas para operar cualquier paciente. Si es una urgencia se opera, pero no es la causa, no es lo habitual. Si tiene un ángulo inestable, el paciente no se opera, hay que resolverlo. El ángulo inestable tiene un 30% de mortalidad perioperatoria, o sea, el paciente que está cursando un síndrome coronario agudo, y tenemos que resolverlo lo cardiológico independientemente de la enfermedad que tenga. Y si el paciente tiene un ángulo estable, lo resolvemos como dicen las guías. Lo operamos, obviamente, y después resolvemos lo cardiológico. Esa es la receta, y el paciente oncológico es lo que tomamos habitualmente como paradigma, si bien puede haber algunos matices. Pero mi problema es qué hacer con la doble antiagregación, y por eso que lo llamé un sábado de mañana. ¿Qué nos dice en la guía? 4 semanas para stent metálico y 3 a 12 meses para estar en la guía, de preoperatorio. Para si es stent con drogas. El 3 meses salió de un único estudio, que es el estudio brasilero de 2.000 pacientes, que fue fantástico, pero es un único estudio que avaló esto. Revisé recientemente, le decía a Oscar, preparando el tema, esta revisión que está buenísima, contestando preguntas, es un análisis sistemático, un review que contesta 5 preguntas en base a revisión bibliográfica. No importa, lo dejo para que lo lean y cada uno sacará sus conclusiones, pero la conclusión de los autores, que es la que comparto, es que no hay suficientes pruebas que apoyen moderada o fuertemente cualquier recomendación clínica de la doble integración en el preoperatorio. Y hay un capítulo de esas 5 palabras, de esas 5 preguntas, que es oncológico. Entonces, ¿qué nos dicen en 2017? Avanzamos un poquito más. La guía de doble antiagregación 2017, la European Heart,
nos plantean la misma posibilidad y nos hablan de 2 trabajos que avalan esta indicación. Y por un tema de tiempo no vamos a hablar de los trabajos, simplemente, ustedes ya lo deben haber leído, como antecedente se recomienda posponer 6 meses después del DES, los procedimientos. Entonces evalúa el riesgo quirúrgico asociado con stent con drogas en comparación con pacientes no cardiovasculares isquémicos. Básicamente lo que mostró, y después cada uno lee el trabajo, los que se suspendieron al mes, que es esta curva de acá, disparó en mortalidad y en infartos agudos miocardios, pero el resto del grupo se mantuvo homogéneo y no mostró mayor riesgo de muerte e infarto posterior a la suspensión de la antiagregación. Este es un estudio muy fuerte para esa indicación, para cómo tomaron las guías. Entonces concluyen que el riesgo cardiovascular y muerte cardiovascular creciente estaba solamente presente dentro del primer mes después del DES, sugiriendo que la cirugía se podría emprender antes de lo recomendado por las actuales guías. Está este trabajo que no vamos a profundizar, que lo toman también las recomendaciones, pero simplemente lo que nos deja es que fueron más osados, tomaron un grupo de trabajo dentro del mes, suspendieron la anticoagulación, de la doble antiagregación, perdón, dentro del mes del evento coronario, tanto infarto o no infarto, y si bien hubo un aumento del MACE a favor de los pacientes que se suspendió, no hubo un aumento de la mortalidad, el MACE fue por infarto o revascularización. Nos mostró un margen de seguridad porque fue dentro del mes, o sea, se adelantó. Y lo que más me interesa, que a los hemodinamistas también sé que les interesa, es que el grupo de DES o BMS fue igual en mortalidad. Y eso va ayornado a las nuevas recomendaciones que pautan que el stent con drogas en su sistemática hay que implantarlo, porque realmente no hubo mayor riesgo en este estudio de mortalidad de mortalidad separando por BMS stent con drogas versus stent metálico. Entonces, ¿qué concluyen las guías en este grupo de pacientes? Que después de la implantación de un stent coronario, la cirugía electiva que requiere la discontinuidad de clopidogrel, que es lo que utilizamos nosotros, debe considerarse después de un mes, independientemente del tipo de stent, porque toman este trabajo. Si se puede mantener la aspirina durante todo el periodo, pues algo hay que negociar siempre. Y bueno, obviamente, como siempre, un equipo multidisciplinario de expertos, que es el comité de tumores en el caso del cáncer, debe considerar para la evaluación preoperatoria este grupo de pacientes. Obviamente no cuento toda la verdad. Después se viene en el 2B que hay que mantenerlo por 6 meses por el síndrome coronario agudo. Es una indicación muy débil generada por el evento coronario per se. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, ¿qué hacemos? Realmente, con todo esto, era 2016, había salido uno de estos 2 trabajos, fue la llamada. Salió este documento de consensos hace un mes de la asociación que participan, nunca vi tantas asociaciones, 23 asociaciones que se agruparon por un problema que es en común, que es el manejo perioperatorio y procedimiento de tratamientos antitrombóticos. Y participa el Anderson, que me interesaba por el tema del oncológico. ¿Y cuál es la ruta que diseñan ellos? Un poco hay una tendencia a hacer esto. Bueno, valorar el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. Entonces me paré en este esquema en el paciente oncológico de todos los días nuestro. Bueno, el riesgo trombótico en un paciente oncológico ya sabemos que es moderado o alto. Es intuitivo. ¿La cirugía es diferible? No, nadie va a diferir una cirugía, tampoco me lo propuso el profesor en ese momento, diferir una cirugía de una suboclusión o un cáncer gástrico, a nadie se le ocurre, tal vez 2 semanas, pero digo, no es una cosa que podamos. Y el riesgo hemorrágico, y es alto, hay pedícula, el riesgo hemorrágico habitualmente de los pacientes oncológicos, no lo dije, el riesgo perioperatorio, había una ficha que la saqué, es moderado a es alto porque los tumores digestivos son muy sangrantes para la cirugía. Entonces dice, como siempre, individualizar la decisión, que es fácil que la hace, pero no, nos da una recomendación, la misma, mantengamos la aspirina, valoremos la suspensión de clopidogrel, procurar mantenerla hasta el mes. Bueno, parece razonable, pero ya tenemos algo de evidencia que los pacientes tampoco es que se mueran, tienen mayor incidencia de infarto. Y obviamente, a los 3 a 5 días de la cirugía, lo empecemos a administrar.
Reiniciar la integración, perdón, a las 24 horas de la cirugía y sin negociación, lo dejas claro. Entonces, no tengo mucha evidencia, pero es importante evitar la suspensión de la doble integración por lo menos hasta los 30 días. Y la evidencia realmente se sustenta en el sentido común y en la poca evidencia que hay. Y hasta el momento no tenemos mucho más, pero esta arma me parece importante y este documento me parece importante para llevar. Y bueno, como dice nuestro filósofo, es lo que hay. Este paciente tenía un problema también que era el tratamiento oncológico. Obviamente es un tema lindísimo, pero sabemos que el tratamiento del cáncer puede generar isquemia miocárdica, sí, ya lo dijo Oscar, el 5-fluoracilo y el 5-fluoracilo básicamente, y este fármaco que nunca, siempre lo pronuncio mal, por eso no lo voy a decir, el capacitaban, y incluido el cisplatino y la talidomida. Pero lo que más importa es que los preoperatorios, el 70% de la versión preoperatoria son tumores digestivos, y los tumores digestivos se tratan con ciclofluoracilo. Es una regla y los oncólogos casi no negocian hasta que entramos nosotros. ¿Por qué? Porque el ciclofluoracilo genera vasoespasmo y trombosis in situ, tiene un mecanismo absolutamente conocido por nosotros, y es terrible, son 70% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria, no es un tema menor. Entonces, el tratamiento es reversible con suspensión, ocurre dentro de los primeros 5 días de administración, el pico de 48 horas, inclusive alguna vez internamos al paciente en la unidad cardiológica para hacer eso. La incidencia es 10% de la población general y 70% en los pacientes que tienen enfermedad coronaria. Se asocia mayor toxicidad, o sea, trombosis, cuando hay altas dosis, infusión continua, las infusiones pausadas son lo que más protegen, y tiene obviamente enfermedad coronaria previa. Entonces, enfrentados a este paciente, bueno, enfoque interdisciplinario, concurrí con lo que habíamos hablado, concurría entregado el lunes o el martes, me acuerdo, al comité de tumores, a ver qué me iban a decir los colegas. Yo había escrito tratamiento quirúrgico poliquimioterapia pretendidamente curativa, la cirugía no era diferible, me dijeron. No plantearon la TC diferida, yo no planteé la TC diferida de la coronaria derecha, porque estos pacientes no se juegan en eso, salvo la inestabilidad, y le agregábamos más morbilidad. La doble integración, bueno, llegamos al consenso, podemos estirar lo máximo posible, no había esta evidencia todavía, también me defiendo de esa manera. Y me dijeron los cirujanos que de ninguna manera, no iban a operarlo con clopidogrel y que lo iban a operar en una semana, que acomodara cosas, no sé qué, pero bueno. Por suerte, en ese momento había salido el artículo fui a leer, y bueno, me sentí más aliviado de que subí, hablé con la paciente y le expliqué todo lo que pensaba. Pero son pacientes extremadamente complejos y que por lo menos en la evidencia tenemos un arma que decimos, bueno, si tenemos la doble integración, que es nuestro talón de Aquiles realmente, tenemos un arma de decir, bueno, hasta el stent con drogas y después del mes no es tan terrible. Por lo menos es lo que tenemos de evidencia hasta ahora, tal vez después salgan otras cosas. Y la poliquimioterapia, eso sí, en algo tenía que ganar, de ninguna manera el 5-fluoracilo, dije que estaba expuesto a otro reinfarto, que cambiara el fármaco, y bueno, me atajé un poquito, pero esto no se negocia, y bueno, se anunció cetuximab, que no estaba financiado en ese momento, ahora sí, pero se hizo una compra especial para este paciente, porque esto sí no se negocia. Porque la mortalidad por infarto, si estamos preocupados por la trombosis del stent, el reinfarto es mucho mayor. Entonces, suspender la doble integración, que por suerte fue a los 34 días, recuerdo claramente porque hice el cálculo, de la cirugía, y dar 5-fluoracilo es una mala combinación. Entonces, cerrando un poquito en cuanto a la cardiopatía isquémica, esos mensajes que estuvimos diciendo. En cuanto a la estenosis aórtica, que es el otro talón de Aquiles, basado en estudios de más de 10 años, sabemos que la estenosis aórtica es un importante factor de riesgo de muerte de cirugía. No hay ningún anestesista que negocie con la estenosis aórtica sintomática. Salió un metaanálisis de la European Heart 2014 dice que no están así, que en realidad promueve un score de riesgo, pero eso no se refleja en las guías, y fui a las últimas guías, que son las argentinas, 2016 por lo menos, que pude buscar, y tampoco lo negocia. Así que estamos parados que la estenosis aórtica sintomática es una contraindicación para cualquier tipo de cirugía, no cardíaca, obviamente. Para los pacientes entonces, ¿qué propone? Para los pacientes sintomáticos debe considerarse reemplazo valvular. Para pacientes no candidatos a reemplazo valvular por riesgos asociados a comorbilidades, lo que hay que hacer es esto: el procedimiento quirúrgico solo se debe hacer, y hablando con el paciente, si es absolutamente necesario. Le vas a cambiar en ese momento de la vida, si no, no.
Para pacientes de alto riesgo o contraindicaciones para reemplazo valvular, la guía argentina ya nos empezó a hablar de, obviamente, valvuloplastia, que eso ya nos hablaba, de TAVI, como opción puente a este grupo de pacientes. Ahora vamos a hablar algo. Y para la elección entre valvuloplastia o TAVI hay que tener en cuenta, eso lo dice la guía argentina y me gustó, hay que tener en cuenta el impacto de la enfermedad no cardíaca, como siempre, el impacto en lo oncológico, lo que hablamos, y su expectativa de vida, y el grado de urgencia de la cirugía. Si es urgente, va a valvuloplastia, digo, por lo menos para nosotros, ¿no? Y si no, podemos plantear, me parece una excelente alternativa la TAVI en este grupo de pacientes. Simplemente, hace poco vivimos con Oscar, un paciente, era un pesto, tenía 58 años, trabaquista, debut de insuficiencia cardíaca, hemoptisis, tenía un cáncer de pulmón, en estadio muy avanzado y tenía una estenosis aórtica severa. Entonces, no voy a decir qué pasó, porque no fue buena la evolución, pero nos vimos enfrentados a ver qué hacíamos, porque no era fácil. El paciente estaba relativamente estable, pero tenía una hemoptisis en curso. Entonces, revisando un poquito la bibliografía, hay 3 preguntas que nos debemos hacer. ¿Tendrá el enfermo un mayor riesgo operatorio por el hecho de padecer un cáncer? ¿Será mejor operar antes del corazón o esperar al paciente sea tratado? La respuesta inflamatoria sistémica que se produce tras la cirugía podrá empeorar la evolución del cáncer, o sea, puede ser mito, pero ¿se va a incendiar después de la cirugía? Hay muy poca evidencia y la resumo en este trabajo que es el que me gustó más. Los españoles están trabajando hace años mucho en esto, que dividieron tres grupos, uno con neoplasia activa, otro con neoplasia en remisión, valoración preoperatoria de cirugía no cardíaca, y un grupo control de 165 pacientes sin tumor similares por edad, sexo comparados, ¿no? Y comorbilidades. Lo interesante es que la media de intervalo entre el diagnóstico de cáncer y la cirugía fue de 60 meses, con mortalidad y morbilidad entre los 3 grupos que no hubo diferencia significativa. Y los pacientes morían de cáncer, que es lo que nos dicen los oncólogos, los cardiólogos. Probablemente se muera de lo oncológico si resolvemos lo cardiovascular. A veces uno le puede decir, si te querés sacar el paciente encima, querés que yo lo resuelva, pero es para lo que está la evidencia. Hay una tendencia, después de haber leído lo poco que hay, y escuchar a los colegas, obviamente. Entonces, ¿qué conclusiones tomé de la lectura de la revisión bibliográfica y de lo poco que hay? Que en esta difícil tesitura, lo primero que debemos hacer es buscar el asesoramiento de un oncólogo experto que nos ilustre que nos cuente qué va a pasar, qué le va a hacer y cuál es el pronóstico. Y en base a eso planificamos todo, como habíamos dicho. El riesgo operatorio no aumenta en el paciente con cáncer, incluso aunque el tumor esté en actividad. Y este es un concepto que lo aprendí recientemente y, bueno, tuve escasos pacientes, pero algún paciente que tenía a resolver lo cardiovascular y el paciente después pasó por lo oncológico, básicamente. La supervivencia a corto plazo, una mediana de 2,5 años, se ve comprometida por el cáncer, especialmente en el grupo de enfermedad activa en el momento de la cirugía. No hay evidencia hasta el momento que la circulación empeore en los pacientes oncológicos. Y esto es una cosa que lo hablé con Juanjo, por este paciente justo, y los cirujanos cardíacos entienden, y hay escasa bibliografía, salvo los hemato-oncológicos. Yo tenía el mito, hasta que revisé el tema, que la bomba incendiaba, diseminaba células y podría generar otros focos metastásicos, o tal vez incendiar al paciente en lo inflamatorio. Eso no está demostrado y la poca evidencia que hay así lo lleva. Entonces, hay un mecanismo de seguridad en el tratamiento de este grupo de pacientes que necesitan resolver lo cardiovascular. Para TAVI, para pacientes de alto riesgo con contraindicaciones para el reemplazo valvular. Eso es lo que está pautado en forma internacional, a pesar de que, bueno, cada grupo puede tener sus opciones. Hay que tener en cuenta el impacto de la enfermedad y la expectativa de vida y el grado de cirugía no cardíaca. Y simplemente en estas 2 revisiones, que es lo poco que está escrito, traté de resumir los factores que indican a cualquier paciente oncológico que va a preoperatorio a una TAVI versus cirugía. Obviamente lo avanzado del cáncer es un punto, la debilidad por score oncológicos también, es de perogrullo. Pero lo más importante, los pacientes que tienen radioterapia torácica son el grupo que más se beneficia de TAVI versus cirugía. Los grupos salen de todos los TRAI porque los grupos quirúrgicos no lo quieren habitualmente por la implicancia que tiene la radioterapia. Entonces este grupo de pacientes parecería que en esta revisión que salió en Plus One, en realidad, que hace un análisis sistemático, sería un grupo que se vería favorecido. Entonces, para terminar, y por suerte
para todos, el talón de Aquiles está en la evaluación preparatoria, en la enfermedad coronaria y la estenosis aórtica. Ese es el grupo de pacientes que vamos a ver. Tenemos que, en la enfermedad coronaria, definir la sobrevida, recordar los consejos de revascularización y ser revascularizado, los tiempos, 6 meses, Angor inestable y el Angor estable no, actuar sobre la cirugía oncológica. La doble integración es un enorme problema, pero por suerte, porque sucede así, tenemos la escasa evidencia, no tenemos evidencia y nos podemos manejar con un mes como periodo aceptable. Cada uno tendrá su experiencia, me gustaría saber la opinión de otros, porque esto no hay una verdad absoluta. Y el tratamiento oncológico, la cardio-oncología es un área apasionante. Estoy de acuerdo con él ya de hace unos años. No me canso de escuchar nombres todos los días nuevos para el tratamiento cuando vas a hacer un ecocardiograma. Viene un biológico, porque ya lo llamás por el nombre. De todas maneras, hay lineamientos que tenemos que saber. Y en preoperatorio, sí. Por ejemplo, los antracíclicos. La trastuzumab no nos va a dar problemas. Los antracíclicos, tenemos que hacer un ecocardiograma, forma de valoración previa. Y fundamentalmente, en este contexto de actividad inestable, el 5-fluoracilo es esencial. Si el paciente tiene enfermedad coronaria y lo va a recibir, nosotros tenemos que evitar hablar con el oncólogo y decir, no tenés otro tratamiento alternativo. El rituximab vino a resolver ese problema. El problema es que es carísimo. De hecho, es mejor. Pero bueno, ese es otro tema. En estenosis aórtica, definir la sobrevida. La cirugía cardíaca, primera opción, hasta el momento actual, la TAVI es una buena opción en un grupo de pacientes, supera fundamentalmente por la escasísima evidencia que hay, los pacientes con radioterapia mediastinal. La urgencia, se utiliza una valvuloplastia, esto los hemodinamistas lo hablan mejor que yo. La urgencia diferible, la opción planteada hasta el momento por las últimas recomendaciones es la TAVI, y en los pacientes de alto riesgo, sin lugar a duda, la TAVI. Y esto es lo más importante, tenemos que ir a un área que no es de confort, que tenemos que aprender a valorar, escuchar a los colegas y fundamentalmente que nos enseñen cuál es el pronóstico del paciente y hasta dónde podemos ir en un área que es compleja, pero el paciente hay que resolverlo y hay que operarlo. Bueno, muchas gracias.